que golpea a todo el mundo y que nos ha obligado de improviso a buscar otras formas de comunicación e interacción para llevar a cabo la enseñanza, trayendo dificultades así en los procesos formativos, comprendiendo también las dificultades de los estudiantes en todos los niveles en su proceso de aprendizaje. Y por ahí también escucho a ciertos padres, madres, también agobiados también por las constantes guías que tienen que desarrollar en sus hogares y acompañar a sus hijos. Pero tenemos contribuciones desde las investigaciones sobre la formación de profesores y sobre la práctica del profesor, y tenemos también contribuciones desde la experiencia docente. En este conversatorio queremos ligar la investigación con la práctica en relación al tema de enseñar en las condiciones actuales. Para esto tenemos invitados destacados en el ámbito investigativo y también con esta experiencia docente. Cada investigador también actúa en la sala de clases y en diferentes niveles de enseñanza. Voy a compartir pantalla. Supongo que me escuchan bien, por favor, me den su indicación. Perfecto. ¿Escuchas? Bien, entonces enseñar en tiempos de pandemia es el tema que nos orienta desde el conocimiento interpretativo y el mirar con sentido. Nuestro primer invitado, él es portugués, pero actualmente se encuentra en Campinas, en Brasil. Es licenciado en Matemáticas de la Universidad de Beira Interior de Portugal, magíster en Matemática Pura por la Universidad de Coimbra, Portugal, doctor en Educación Matemática por la Universidad de Huelva, España, y actualmente es profesor de la Universidad Estadual de Campinas, la Unicampi, en Brasil. Ha realizado estancias de trabajo en universidades de varios países: España, México, Chile, USA, Italia, Noruega, y estancias postdoctorales en la Universidad Estadual Paulista, la UNESP, en Río Claro, Brasil, y en la Universidad Stavanger, Noruega, y en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Es miembro del Comité Internacional del PME, Psychology of Mathematical Education, en representación de Brasil, y co-chair del CERME 11, el Congreso Europeo de Educación Matemática. Es coordinador del Grupo de Investigación y Formación de Profesores CIESMAT, Conocimiento Interpretativo y Especializado del Profesor de Matemáticas, que realiza investigación con foco en el conocimiento y práctica del profesor y su formación, que contribuye para el desarrollo de dicho conocimiento y mejora de la práctica matemática y aprendizaje de los alumnos. Tiene como principales focos de investigación el conocimiento interpretativo y especializado del profesor, la formulación y resolución de problemas, representaciones matemáticas y tareas para la formación de profesores, lo que también es conocido como tareas formativas. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Está la académica Joylyn Rojas, que es licenciada en Enseñanza de la Matemática por la Universidad de Costa Rica y máster en Investigación en Educación, con énfasis en Educación Matemática por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica, con participación en diversos proyectos de investigación y extensión social, relacionados con la atención a la diversidad, el fomento del razonamiento lógico en secundaria y la educación matemática superior a distancia. Actualmente se encuentra escribiendo su tesis para optar al doctorado en investigación en educación matemática, y su investigación se centra en la formación de futuros profesores de matemáticas y el desarrollo de sus competencias profesionales mediante entornos online. Ella también nos va a hablar sobre el mirar con sentido. Y el profesor Fernando Quiñones es profesor de Educación Media en Matemáticas, mención Computación, de la Universidad de Valparaíso. Es magíster en Didáctica de la Matemática de la PUC-B, aquí en Valparaíso. Se desempeña en el Liceo Politécnico de Quintero, en el que tiene 11 años de experiencia docente. Además, es coordinador de prácticas de la carrera de Pedagogía en Matemáticas de la Universidad de Valparaíso,
con 2 años de experiencia en dicho cargo. Entonces, agradecemos a los invitados por aceptar este convite de estar aquí y vamos a dar el paso. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a escuchar a nuestro primer invitado, el profesor Miguel Ribeiro de la Unicampi. Gracias, Janet, por la presentación y por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yolin y Fernando. Yo voy a intentar ocupar solo los 12 minutos que tenemos para hablar de algo. Voy a compartir la pantalla. Para hablar de algo que es una de las dimensiones del trabajo que estamos haciendo acá ahora en Brasil, con relación a la formación de profesores, en particular de matemáticas, pero no solo de matemáticas, de profesores de matemática de infantil hasta la universidad, pero también de física, de química y de biología. Por eso lo que voy a compartir con ustedes son algunas provocaciones para que podamos pensar qué es esto de formar profesores. Si lo que hacemos efectivamente es formar profesores, y voy a poner un ejemplo de algo que está funcionando en los cursos que nosotros impartimos, tanto asignaturas cuanto cursos de formación continuada de profesores, acá en Brasil y en otros lugares del mundo, no solo acá. Y por eso lo que vamos a discutir, tanto yo como Yoli, supongo que va a hablar un poco de eso también, esa cuestión del conocimiento del profesor. ¿Qué es esa cosa del conocimiento del profesor en cuanto profesor de matemática en particular? Y qué es eso que hace con que ese conocimiento sea especializado y cuáles las cuestiones, que las tareas que preparamos, que proponemos para la formación, que hace con que esas tareas efectivamente puedan formar profesores. Y de forma integrada hay que pensar en las especificidades de la formación que está asociada al trabajo que hacemos, para que efectivamente podamos mejorar los aprendizajes y resultados de los alumnos. Y por eso empiezo con una provocación, una cuestión provocativa. Como profesores tenemos la obligación de enseñar matemática a los alumnos, de modo que estos efectivamente puedan entender lo que hacen porque lo hacen a cada momento. Pero esto, no sé con ustedes, pero en mi propia experiencia personal, eso no ha sido lo que he hecho conmigo. No me han enseñado de modo que yo pueda entender. Me han enseñado de modo a que yo pueda aplicar la regla. Y esto nos hace crear una idea mental de qué es eso de serse profesor, y necesariamente lo transportamos a qué es eso de la formación de profesores. Es la formación de profesores algo que debe basarse en la regla, en la enseñanza de la regla, mismo que ese foco de la enseñanza sea, ¿cómo decirlo?, no sea explícito, que yo puedo usar un montón de recursos, pero al final el objetivo es pasarle la regla. Y eso nos lleva a cuestionar de si es eso que es lo que estamos haciendo, es formar profesores, o es formar personas que también puedan impartir clases, que para nosotros son dos cosas distintas. Una otra cuestión tiene que ver con cómo podemos desarrollar, tanto en la formación inicial cuanto en la formación continuada, las dimensiones que hacen con que nuestra práctica sea especial y no algo que alguno o que todos pueden hacer.
Y lo comento porque en muchos lugares del mundo, incluso ahí en Valparaíso, la última vez que he estado ahí, se decía, teníamos papeles diciendo que imparto clases de matemática, de física, de química, de primaria a universidad. Pero nadie garante que sean profesores. Impartir clases no es lo mismo que permitir hacer con que los alumnos aprendan y entendan las matemáticas. No es, infelizmente, aún no es sinónimo. Porque enseñar no puede ser pasar contenido. Enseñar tiene que tener, en el trabajo que hacemos, tiene que tener un punto de partida que sea distinto del tradicional. Y en el contexto actual que estamos, en que la tecnología tiene un rol esencial, ese tradicional incluso no tiene que ver con el uso o no de la tecnología. Una otra, tiene que ser una otra forma de pensar y de hacer la práctica para pensar y hacer la formación. Por eso todos nosotros hacemos lo mejor que sabemos con los recursos que tenemos y basados en las creencias que tenemos. Y por eso nadie puede decir, no, que ustedes podrían hacer mejor. Seguro que podríamos, pero muchos de nosotros no lo sabemos hacer mejor. Hacemos lo mejor que sabemos. Pero, y este pero para nosotros es esencial. ¿Cómo los alumnos tienen el derecho de tener la oportunidad de aprender matemática? ¿Cómo hay un montón de investigaciones que muestran que el conocimiento del profesor, de entre todos los factores que se pueden controlar, es el factor decisivo en la calidad de la práctica matemática del profesor y necesariamente del aprendizaje en matemática de los alumnos y de los resultados de los alumnos? Que esos resultados es lo que el gobierno nos va a cobrar. Y en tercer lugar, la cuestión de las tareas. Las tareas matemáticas son los elementos centrales de la práctica del profesor. Y por eso, incluso en la evaluación, y por eso tiene que asumir también un papel, un rol central en la formación, en la práctica del formador de profesores y en la formación de profesores. Y por eso hay que pensar la formación de una forma un poco distinta de lo que es lo tradicional. Yo voy a poner 4 o 5 comentarios sobre ese tipo de formación y os voy a poner un ejemplo. No voy a discutir la teoría, voy a poner un ejemplo para que puedan leer el ejemplo de una tarea que tiene por objetivo desarrollar el conocimiento del profesor. En ese conocimiento especializado que nosotros llamamos de interpretativo, a partir de la resolución de los alumnos para como tener la resolución de los alumnos como punto de partida para la discusión y no tener la regla como punto de partida. Pero ¿qué formación es esa? Es una formación que tiene que ser una formación, y esto ya hay un conjunto diverso de ejemplos y de resultados de investigaciones y de formaciones en distintos lugares del mundo que muestran que la formación de calidad, para tener impacto en la práctica, la formación tiene que tener simultáneamente origen y destino en lo que los alumnos y los profesores conocen de matemática. En particular en el trabajo que hacemos, tiene que enfocarse en el conocimiento del profesor y en particular desarrollar ese conocimiento que es específico para la práctica matemática del profesor o para la práctica de química del profesor o de biología del profesor, dependiendo del área específica que enseñamos. Tiene que ser una formación que efectivamente busca desarrollar discusiones matemáticas productivas. Y esto nos podría llevar a otra discusión, qué significa eso de productivo, pero por lo tiempo no lo voy a discutir. Y esencialmente, en matemáticas, tiene que garantizar que lo que digo hoy es válido mañana. O sea, que las cosas, si quiero que los alumnos entiendan, las cosas no pueden cambiar a cada momento. Lo que digo hoy de matemática, en infantil, en parvularia, mañana en secundaria tiene que ser válido. Porque los profes van a cambiar, pero los estudiantes tienen necesariamente que articular los resultados de la investigación con la formación
que no puede darnos reglas ni hacer mágicas, y tiene que, y eso es esencial, además de lo demás, eso es un aspecto esencial, tiene que permitir desconstruir lo que nosotros creemos que sabemos de matemática para que efectivamente podamos construir una forma, un entendimiento matemático correcto y adecuado nuestro en cuanto a profesores, porque solo así podemos trabajar después con los alumnos esa forma de entender la matemática. Y veamos un ejemplo. Les voy a dar, trabajar la cuestión de medida, una tarea de medida, una tarea que llamamos una tarea para la formación, que es una tarea formativa en el contexto de medida y en particular en el área del rectángulo. Y la medida se supone que sea algo muy fácil, porque si un niño de parvularia es confrontado con situaciones de desarrollar el conocimiento de medida, en todos los contextos que yo he trabajado con profesores de distintos niveles de enseñanza, todos nosotros enseñamos algo de medida, que sea a usar la regla, que sea a usar medidas no tradicionales, y todos nosotros en cualquier lugar del mundo sabemos determinar el área del rectángulo usando la fórmula. Sabemos obtener la respuesta del área del rectángulo. Y por eso la esencia un ejemplo de una tarea es, la esencia es discutir en primer lugar qué conocimiento matemático es ese asociado a saber contestar a las tareas que proponemos a los alumnos. Que lo mínimo que uno como profesor tiene que conocer es al menos saber contestar a la tarea que se espera que los alumnos van a contestar. Y un ejemplo, yo le voy para que piensen en cuál es el área de un rectángulo que tiene de lados, como es de ancho y de largo, 3 centímetros y 4 centímetros. Se supone que todos nosotros sabemos determinar el resultado. O sea, que el área, que el espacio que ocupa en el plan, el rectángulo es de 12 centímetros cuadrados. Ahora imagine, y aplicando la fórmula, que nos dice que el área es lado por lado. Ahora imagínense que tienen este contexto. Así. Cuatro estudiantes le contestan que el área es 12 centímetros cuadrados. Pero tenemos 4 racionamientos matemáticos distintos. Y pensar estos racionamientos es algo que demanda de nosotros como formadores de profesores. Para cada uno de estos racionamientos matemáticos, racionamientos de los alumnos, hay una justificación matemática, al menos una justificación matemática. Y hay un motivo que nos lleva a incluir cada una de ellas ahí en la tarea. Si me tuvieron que contestar, yo no puedo ver el Facebook, los comentarios de Facebook, pero si me tuvieron que contestar cuál de los 4 alumnos tiene un racionamiento matemáticamente válido y adecuado, yo estoy casi seguro que la gran mayoría de nosotros nos va a decir que es Caio, porque ha sido así que uno ha sido enseñado. O sea, es un ejemplo de yo voy a enseñar después de la forma que yo propio he sido enseñado cuando alumno de quinto, sexto, cuarto, quinto, sexto de primaria, depende del país donde estamos. Yo no le voy a dar la respuesta ahora, pero después cuando volvemos a los comentarios que Janet me va a permitir poner la presentación. Pero la respuesta de Caio, solo para que se queden con la idea, la respuesta de Caio no es la que está matemáticamente correcta. ¿Qué conocimiento es ese que nosotros tenemos que tener como profesores que nos permite mirar las respuestas de los alumnos, entender las respuestas de los alumnos, entender la matemática que está por detrás de esas respuestas y pensar en un feedback que sea constructivo, y esta es la parte importante, que es eso de feedback constructivo, un feedback que sea constructivo, a trabajar con los alumnos, teniendo ese racionamiento de los alumnos como punto de partida. Y no decir, no, eso está errado, incorrecto, la respuesta correcta es esta.
y yo le doy la mía. No, yo tengo que garantizar que la formación de los profesores me va a permitir desarrollar ese conocimiento por forma a que el punto de partida sea lo que el alumno conoce y cómo lo conoce. Y eso es un cambio sustancial en la forma de entender qué es formar profesores y de entender qué matemática es esa que uno tiene que conocer para poder trabajar con los alumnos, haciendo con que los alumnos efectivamente entiendan lo que hacen, por qué lo hacen y cuándo lo hacen. Yo me termino acá por lo tiempo, pero después volvemos a la discusión. Lo central de esto es la cuestión de que si queremos una formación que ayude a mejorar la sociedad, tenemos que cambiar el foco de la formación y tenemos que hacer diferente de lo que han hecho con nosotros. Tenemos que hacer y que exigir. Si uno va a una formación en que el tipo de discusión es algo que uno ya conoce, incluso que sea de recursos distintos, pero yo puedo no conocer los recursos, pero la esencia de la formación es del mismo tipo que yo ya conozco. Algo muy errado en esto. Hay algo que efectivamente tiene que cambiar y tenemos que exigir que esa formación va a cambiar. Janet, gracias a todos, pero continuamos acá. Gracias, gracias Miguel. Nos ha enfocado desde lo que es enseñar, tocando también el conocimiento interpretativo del profesor y esa capacidad para poder observar y mirar atentamente las producciones de los estudiantes. Tal vez luego podemos volver con esas respuestas que Miguel nos propuso. Ahora voy el paso a la profesora Yoilin. Hola. Me gusta. Hola, Yoilin. Ella tiene experiencia en la educación a distancia, online, ya que trabaja en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Y también en una perspectiva similar de mirar con sentido. Vamos a escuchar a Yoilin. Yoilin. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio y bienvenidos a todos los que están por allí mirándonos. Yo quiero aprovechar este espacio para contar un poquito sobre qué va mi tesis, sobre qué va mi estudio. ¿Por qué? Porque justamente se sitúa en un contexto online y en la formación de profesores y creo que los resultados pueden ser de provecho en este conversatorio. Voy a pasar rápidamente un poco el contexto para centrarnos en los resultados, porque creo que ejemplifican bastante bien la línea de esta idea que estamos conversando. Básicamente mi tesis se titula Desarrollo de una mirada profesional sobre la enseñanza de la matemática en un sistema de educación a distancia. Y el tema surge porque el desarrollo de las tecnologías ha generado nuevas cuestiones y formas en que nuestros estudiantes, tanto los estudiantes de secundaria como los futuros profesores, ha cambiado la forma en que aprenden estos espacios de interacción y la forma en que aprenden conduce al desarrollo de competencias que aún no se comprenden bien, todavía aún no se comprende cómo a través de la formación online se construye el conocimiento. Entonces, partiendo de ello y de la teoría que hay sobre la competencia en mirar con sentido, mirar profesionalmente, como una competencia que pone al profesor en mejores condiciones para desarrollar su labor. ¿Por qué? Porque el profesor de matemáticas siempre se espera que sea capaz de identificar lo relevante en una situación de enseñanza y adaptar la enseñanza, tomando en cuenta eso que identificó, para reconocer y responder de forma adecuada al pensamiento matemático de los estudiantes. Entonces partimos con el objetivo de caracterizar el desarrollo de la competencia docente en un contexto de formación a distancia y cómo ese desarrollo se relaciona con cambios en la práctica de los futuros profesores de matemática. Para ello,
nos planteamos el contexto de desarrollar la competencia en la información a distancia durante las prácticas de enseñanza de futuros profesores, mediante la escritura de narrativas sobre su propia práctica, que se compartían en un foro donde recibían feedback del tutor y de sus compañeros. Como teorías que fundamentan este estudio, nosotros partimos del enactivismo, que es el saber hacer, y el que plantea que saber hacer es que saber es hacer y hacer es saber. Esta perspectiva se explicitó el vínculo entre el saber y el hacer, que entiende el desarrollo de la percepción del futuro profesor de matemática como un proceso activo de categorizar y interpretación de situaciones y así decidir qué hacer, por lo que es necesario desarrollar entornos de aprendizaje que tengan en cuenta los ciclos de percepción y retroalimentación que lleven a los otros profesores a identificar patrones de conductas adecuados respecto a sus objetivos de enseñanza. Entonces, junto con esa teoría del inactivismo, tomamos la teoría de la competencia, mirar con sentido, pero esta vez centrada en mirar con sentido el pensamiento matemático de los estudiantes, definida como ser capaz de identificar aspectos relevantes en una situación de enseñanza y usar ese conocimiento sobre el contexto para interpretarlos, realizando conexiones con principios y ideas más generales sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Jacobs y compañía clasifican esta competencia en 3 destrezas. Una es identificar las estrategias usadas por los estudiantes, identificar detalles matemáticos importantes, interpretar la comprensión puesta de manifiesto por los estudiantes y decidir cómo responder teniendo en cuenta la comprensión de los estudiantes. Junto con la competencia, hemos encontrado una herramienta que nos permite observar el desarrollo de esa competencia. Muy enriquecedora también para los ambientes de formación de profesores, que es el constructo MOST, definido como oportunidades pedagógicas matemáticamente significativas para construir sobre el pensamiento del estudiante, que son momentos durante las clases en que el pensamiento del estudiante tiene el potencial de generar discusiones productivas para promover la comprensión de los estudiantes. Entonces, de esta manera podemos observar el desarrollo de los profesores según la manera en que ellos aprenden a identificar estos modos y les aprovechan. El entorno online fue utilizado en la plataforma Moodle en el grado de enseñanza de la matemática de la Universidad Estatal a Distancia, y los participantes fueron los 5 profesores que estaban realizando práctica ese semestre. Entonces tomamos toda la práctica, desarrollamos un módulo para esta práctica que se dividió en 8 momentos. La práctica docente supervisada tenía una duración de 16 semanas. Planteamos allí todo un módulo para ese periodo de prácticas. Ese módulo se dividía en 2. Una primera parte, que era un periodo de observación, donde los estudiantes iban a las clases, observaban las lecciones del grupo que iban a tener en su práctica, y en la plataforma en paralelo tenían que analizar ejemplos de narrativas que son situaciones de clase narradas por otras personas, y debían analizarlas según unos documentos teóricos que les proponíamos. Luego ellos tenían que escribir sus propias narrativas. Para ayudarles a escribirlos y a centrar su atención, les generamos una guía. Esta guía la construimos partiendo de las destrezas del mirar con sentido y las teorías que queríamos que fomentan este estudio. Luego con esa guía entonces pasamos al periodo de implementación, que es donde los estudiantes ya pasaban a las aulas aplicando la unidad didáctica que habían desarrollado en la primera parte. Esta parte de aplicación constó de 8 momentos que forman ciclos. Eran ciclos en donde el estudiante daba su clase, escogía un momento de la clase que era relevante para él, potencial para la enseñanza de la matemática, lo narraba, lo compartía en el foro, donde lo analizaba junto con sus compañeros y el tutor daba feedback. Este feedback tenía que ser tomado en cuenta para que el futuro profesor construyera la narrativa del ciclo siguiente. De este ciclo, entonces, obtuvimos los datos del estudio, que fueron 5 narrativas por cada estudiante para profesor, que analizamos de la siguiente manera. Los hemos
Para describir el desarrollo de la competencia que mostraba cada profesor en sus narrativas, hemos analizado cada narrativa por individual, primero analizando la presencia de MOST, estas oportunidades pedagógicas, identificando si el futuro profesor logró identificar estas oportunidades en su lección y por tanto decide narrárnoslas en sus narrativas y compartirlas con los demás estudiantes. Luego analizamos el aprovechamiento que hace cada futuro profesor de estas MOST, observando qué acciones tomaban los futuros profesores con respecto a las interacciones de los estudiantes que generaban la oportunidad de aprendizaje, y luego comparamos esas MOST para ver, y los aprovechamientos para ver si tenía un desarrollo. Allí hay algunos ejemplos de cómo sintetizamos la información para luego compararla. Y de esto logramos obtener algunos resultados. Entre los más relevantes fue observar la relación entre características del desarrollo de la competencia que se relacionaban con cambios en la práctica de los futuros profesores. Entonces, para ejemplificar, dos de los cambios más relevantes fueron: el primero, los estudiantes para profesor lograron pasar en el transcurso de la narración, en el transcurso de la construcción de sus narrativas, de identificar oportunidades y no aprovecharlas, o aprovecharlas sin centrarse en la comprensión de los estudiantes, a identificar estas oportunidades y aprovecharlas centrándose en la comprensión. Este cambio se vio relacionado con la forma de la gestión de las discusiones matemáticas que realizaban los estudiantes para profesor en sus lecciones, mostrando la aproximación más centrada en el pensamiento matemático de los estudiantes y en la toma de decisiones centradas en el que el estudiante siga progresando. El otro cambio que observamos fue cómo los estudiantes para profesor pasaron de identificar MOST y aprovecharlas, pero sin que estas MOST estuvieran relacionadas entre ellas. Las oportunidades matemáticas se daban cuando un estudiante proponía una idea y otro otra, pero de temas del mismo tema quizá, pero en ejercicios diferentes que no estaban del todo relacionados, y el profesor, por lo tanto, no podía relacionar sus reacciones. Pasando de esto a generar oportunidades en las que los aprovechamientos estaban relacionados. Lograba tomar las oportunidades generadas por varios estudiantes y realizar un aprovechamiento general. Observamos que cuando los estudiantes lograron esto, fue porque hubo un desarrollo en su práctica evidenciado por un cambio en la planificación de la lección. Entonces, por ejemplo, quiero que observen cómo notamos el primer cambio, que pasaba de identificar MOST y no aprovecharlos, a aprovecharlos y centrarse en la comprensión de los estudiantes. Para ello, vemos acá el caso de dos oportunidades que se le presentaron al profesor AG. Este profesor estaba desarrollando su práctica con un grupo de tercer ciclo de secundaria y estaba trabajando en el tema de estadística el contenido de tablas de frecuencia, de organizar tablas de frecuencia. Entonces, observemos las MOST. El primer estudiante hace un comentario y dice, la tabla que es este profesor, la actividad en la que este profesor estaba trabajando fue, le preguntó a los estudiantes, ok, observen la tabla de frecuencias y cuéntenme cuántos estudiantes obtuvieron una calificación superior a 80. El estudiante 1 responde, en la tabla solo hay 4 estudiantes, porque 80 está en esta clase. El estudiante señala el intervalo donde se encuentra la nota 80, y observa cuántos estudiantes hay y asume que esa es la respuesta a la pregunta que el profesor le está haciendo. Entonces, se genera cuando el estudiante hace público un pensamiento matemático incorrecto, una respuesta incorrecta, y el docente entonces reacciona enfatizando las matemáticas. Simplemente le dice, pero esa clase va de 80 a 85, y luego persigue el pensamiento del estudiante, repitiéndole la pregunta, ¿cuántos estudiantes tienen una nota superior a 80? Invitando al estudiante a investigar y tratar de darse cuenta por sí mismo de cuál era el error, pero este feedback que le genera el profesor, podemos observar que no le da muchas señales al estudiante de cómo progresar. También en el caso del modo generado por el estudiante 2 sobre la misma pregunta, dice,
profesor, ¿por qué cuenta las notas en esta clase? El estudiante señala los intervalos superiores a 80-85, que incluyen datos como 90-91. Si está preguntando por notas mayores a 80, este estudiante tampoco está comprendiendo el trasfondo, el significado de la pregunta que le está haciendo el docente. Entonces, estamos en inicio cuando el estudiante articula matemáticamente lo que le confunde, no comprende por qué el docente les responde que se deben tomar en cuenta los datos que se encuentran en otras clases también. Entonces, el estudiante ajeno aprovecha, nuestro futuro profesor ajeno aprovecha esta MOS porque reconoce que el estudiante 2 está confundido, pero no profundiza en el pensamiento que expresa, sino que simplemente enfatiza lo que le da la respuesta que espera, porque el ejemplo 90 y 91 son mayores que 80. Joylin, Sí. Tal vez puedes continuar después para dar pase al siguiente profesor. Sí, claro. Vale. Simplemente resumo en que estos aprovechamientos de las MOS tienen que generar un poco más de profundización en el pensamiento matemático de los estudiantes y vamos a centrarnos en eso cuando hablemos un poco más en la discusión, ¿vale? Bien. Interesante la situación de poder observar con mayor sentido, la capacidad de dar feedback y de fijarse en los errores y las oportunidades que tienen los profesores de poder apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Y todo esto en un entorno online. O sea, también vamos a preguntar que cómo es esto, cómo se da esta conversación fluida, digamos, en un ambiente online. Vamos a dar el pase al profesor Fernando. Fernando está en el día a día, en la práctica, en la escuela. Está el día a día y ha vivido, también tiene 11 años de experiencia, y también este año ha sido diferente. Entonces, Fernando, ¿cómo ves tú estas tendencias para ser implementadas en el ambiente escolar, así como tú lo ves en Chile? Y me imagino que obviamente hay algunas trabas para esto. Adelante, Fernando. Gracias, Janet, por la presentación. Saludos a Joylin y a Miguel también por compartir en esta mesa de conversación. Quiero contextualizar un poco. Se ha estado hablando mucho de la matemática, pero yo quise mi presentación enfocarla en otro ámbito, ¿ya? En el sentido de que en la actual pandemia, ¿no es cierto? Todos los comentarios que voy a hacer a continuación ha sido una recopilación de antecedentes que he estado haciendo desde marzo. He estado acompañando a distintos colegios, no solamente el mío, y he estado compartiendo y conversando con otros docentes la realidad actual chilena respecto a clases. ¿Ya qué está pasando acá con la educación? ¿Qué está sucediendo? Se escucha mucho que hay una brecha, hay direcciones ministeriales que no están claras, un sinfín de cosas. Pero vamos a lo concreto. La presentación, insisto, la hice pensando en algo general, no en matemática en específico, que no quiere decir que tampoco tenga que ver. Bueno, para las personas que que llegaron más tarde, no me conocen, mi nombre es Fernando Quiñones y soy docente de matemática de educación media. ¿Ya? Llevo 11 años trabajando. Entonces, enseñar en tiempo de pandemia. Yo creo que muchos profesores se van a sentir identificados con esta frase. Los profesores no están haciendo nada. Es una frase que está siendo muy actual, muy popular, ¿no es cierto? Y que nos desmedra bastante. Entonces quiero dar una mirada y con esta presentación, Janet, también voy a responder si en esta actualidad podemos realmente mirar con sentido o una visión más interpretativa de las producciones de los estudiantes, por ejemplo. Los profesores no estamos haciendo nada. ¿Realmente no estamos haciendo nada? ¿Cuántos de ustedes no se han sentido identificados con una de estas imágenes? Lo más probable es que más de alguno, ¿no es cierto?, se haya sentido parte de esa imagen. Esta es la que resume todo, yo creo.
A todos nos pilló una pandemia, hemos tenido que trabajar desde el hogar, ¿no es cierto? Las clases presenciales han sido cortadas, o sea, con mucho tiempo por parte del ministerio igual se han dado lineamientos para tratar de hacer un retorno presencial, ¿no es cierto? Pero no se ha podido por las características, específicamente por el coronavirus. No están las condiciones para poder ingresar. No olvidemos que nosotros los profesores también estamos en esta pandemia. También nos afecta, también nos preocupa, también nos estresa. Nosotros también tenemos miedo, igual que ustedes. A mí también me preocupa mi familia. No somos máquinas. Todas estas frases yo las he escuchado de distintos colegas y yo mismo las he vivido. Tenemos que contextualizar también que no somos máquinas, somos personas, tenemos sentimientos, tenemos estrés, estamos bajo muchas presiones. ¿Qué dificultades hemos estado viendo los docentes actualmente? Tenemos dificultades en distintas áreas. Llegó la pandemia, marzo, fuerte, de un día para otro nos cambiaron las reglas del juego, ya no se puede ir a la clase, sino que tenemos que trabajar de una forma a distancia. ¿Pero y cómo? ¿Alguien nos enseñó a trabajar a distancia? ¿Alguien se ha dado el tiempo de realmente dar una capacitación real? Entonces, estas dificultades yo las traté de observar de distintas miradas. Una mirada, dificultades en el ámbito curricular, dificultad en los recursos, una dificultad en la actualización docente. Yo creo que lo que más nos preocupa en cuanto a las evaluaciones, tenemos trabas. Hay trabas que vienen derechamente desde el ministerio. Y también, ¿qué pasa con los cuidados del docente? ¿Alguien se ha preocupado por ello realmente? Comencemos con lo curricular, ¿no es cierto? Con todo este tema de la pandemia, ¿no es cierto? Todas las clases presenciales se cortaron y se hizo una reducción en los planes y programas en el ámbito de matemática, donde se hizo una priorización curricular. Entonces, de todo un plan que tenía en un año, con distintos objetivos, la mayoría quedaron en 3 o 4 objetivos. Objetivos, ¿no es cierto?, que se le llaman que son de prioritarios, con una priorización. ¿Ya? Estos objetivos los emana el ministerio y nos dice, profesores, usted en séptimo tiene que enseñar estos objetivos, en octavo este objetivo, y así sucesivamente. Usted tiene que aplicar este plan el 2020 y además el 2021. Como ustedes observan, habla aquí, ustedes ven, dice nivel 1 y nivel 2. ¿Ya? El ministerio nos entregó en este plan de priorización objetivos, y esos objetivos tenemos que resolverlos distintos niveles, en el sentido de, nos piden como mínimo que desarrollemos los objetivos de aprendizaje que están en el nivel 1. ¿Ya? Eso es lo mínimo. Y dice, y si ustedes alcanzan, pueden pasar al nivel 2. Y si ustedes llegan al nivel 2, pueden avanzar al resto de los otros objetivos de aprendizaje. La pregunta es, ¿todos los colegios vamos a lograr llegar a todos los aprendizajes? ¿O quizás algunos nos vamos a quedar en el nivel 1 o vamos a llegar al nivel 2? ¿No es cierto? Siento que tenemos una traba en esta priorización porque se puede aumentar la brecha en cuanto a los colegios, en cuanto a la decisión de qué cosas tomar y en qué tiempo tomarlo y cómo planificarlo. Siento que quizás esto a la larga nos puede traer dificultades igual cuando se retorne a la normalidad, ¿no es cierto?, 2022. ¿Qué pasó con los cursos cuando lleguen todos los niños a un curso? ¿Qué pasó con los 2 años atrás? ¿Todos aprendieron lo mismo, no? Entonces, ya tenemos un problema acá. ¿Qué hago? ¿Los hago todos? ¿Ninguno? ¿Cuál es más importante? Entonces, tenemos trabas curriculares. De un programa extenso que tenemos, ¿no es cierto?, se redujo a algo mínimo. ¿Y eso mínimo se les consultó a los docentes alguna vez? Lo dejo ahí. En cuanto a los recursos, vamos con los recursos. No sé si a ustedes les hizo sentido esta imagen, ¿no es cierto?, que fue harto viralizada, de esta estudiante que para estudiar en esta modalidad a distancia que se nos impuso, ¿no es cierto?, que llegó y nos obliga a trabajar de esa forma, ella tiene que subirse al techo para poder trabajar.
Entonces, ¿por qué tenemos problemas en los recursos? Se nos impuso, ¿no es cierto?, trabajar de una modalidad a distancia, realmente es la que se debe hacer, ¿no es cierto? No podemos trabajar de forma presencial, pero hay unas cosas que no se consideran. El internet, nuestro teléfono celular, nuestro computador, nuestros planes, eso está saliendo desde nuestro bolsillo, siendo que estos recursos los debería entregar el ministerio, ¿no? O nuestro colegio. ¿Por qué yo tengo que usar mi internet si es mío personal? Entonces ya hay problemas en cuanto a los recursos, ¿sí? Hay colegios que le entregó todo a sus profesores, le entregó computador, todo, pero hay otros colegios que no se le entregó nada a los profesores. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Quién los apoya en esto? ¿Qué pasa con esos estudiantes que no tienen internet? ¿Cómo llego hacia ellos? Hablando de lo mismo, tenemos dificultades de conexión. Nuestros docentes y estudiantes tienen problemas. A veces yo tengo problemas de conexión, a veces el estudiante a veces está trabajando, está viendo la clase del celular, versus otro que lo está viendo desde un computador. También esta dificultad, entonces la pregunta es, si yo tengo problemas de conexión, ¿tengo que yo pagar mi plan? ¿Yo tengo que invertir en mejorar mi plan o eso tiene que venir desde el ministerio o desde el colegio? Entonces hay distintas trabas que nos estresan y nos dan rabia a veces. No está los espacios óptimos de aprendizaje. Basta ver esta imagen de esta estudiante. Quizá esta estudiante está trabajando de esa forma, pero quizá hay otro estudiante, otro colegio que tiene mayores recursos y tiene un espacio adecuado de aprendizaje para que él pueda aprender. ¿No es cierto? Está en su pieza, su escritorio, su computador, versus hay estudiantes que los recursos que tiene es la mesa del comedor donde está toda la familia compartiendo. Entonces, ¿realmente hay un espacio óptimo de aprendizaje en esta modalidad? Tenemos dificultades en la actualización docente. Se nos hizo un cambio de metodología, de lo presencial a lo virtual. ¿No es cierto? Se dieron unos meses, pero al final esa iniciativa la tomó cada colegio. Cada colegio invirtió en capacitaciones, cada docente de forma autónoma tuvo que obligarse a conocer Zoom, Facebook, Instagram, dar su número personal, un sinfín de cosas, pero hubo una capacitación real y efectiva hacia los docentes. Estas capacitaciones que se están haciendo, ¿no es cierto?, es solo para ver el manejo de la plataforma, pero realmente alguien se ha preocupado de dar los indicadores o dar los luces de cómo hacer un aprendizaje real a distancia. Aquí estamos hablando del aprendizaje a distancia. Siento que el foco se está yendo a manejar una plataforma virtual más que el aprendizaje. Hay mucha frustración por los docentes que están a punto de jubilar o ya están un poco desactualizados con este ámbito de la tecnología, entonces que de un día para otro los obliguen a hacer este tipo de metodología es súper duro, súper duro. Ya del hecho de que tenga que aprender a usar un correo, ¿no es cierto?, que para uno quizás es algo tan cotidiano, tan trivial, pero quizás para otras personas no. Tenemos que elaborar y planificar muchas formas de actividades. Tenemos que planificar una actividad para el chico que se conecta virtualmente. Tenemos que planificar una actividad para el que no se conecta. Tenemos que planificar una actividad para el que está mitad conectado y mitad no. Nos piden cosas por el celular, nos piden cápsulas, videos. No tenemos solo un curso, tenemos multiniveles. Y un curso no tiene 15 estudiantes, tiene 45. Entonces, hacer algo tan detallado en las condiciones que estamos se ve complejo. Tenemos muchos cursos para planificar. Mucho. Es demasiado lo que se nos está exigiendo frente a que estamos, no olvidar que estamos en una pandemia. Estamos preocupados de nuestra familia, de nuestra salud. Entonces, no podemos estar las 24 horas pegados a un computador. Tenemos cosas que hacer también. Respecto a las evaluaciones. El Ministerio de Educación envió unas directrices para poder trabajar implementando esta priorización curricular que se nos hizo y además se nos da acciones para evaluar de una forma remota y de una forma presencial. ¿Ya?
¿Qué sugerencias nos da el ministerio para evaluar de una forma remota a distancia? Evaluación de desempeño, ¿no es cierto? Portafolio de evidencias, conferencias centradas en el estudiante, entrevistas, autoevaluación. ¿A los profesores se les ha capacitado en hacer este tipo de evaluaciones? ¿Los estudiantes saben cómo trabajar con este tipo de evaluaciones? ¿O siempre estuvieron acostumbrados a una prueba escrita y de un día para otro ya tienes que hacer un portafolio, disertar? ¿Se trabajaron esas habilidades o esas habilidades están desarrolladas realmente? Dice después, evaluación presencial, suponiendo que los estudiantes están en el colegio. Habla de un diagnóstico integral. Un diagnóstico integral. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo genero ese diagnóstico? Si me van a llegar estudiantes de forma presencial, van a haber algunos que estuvieron de modalidad remota, otros que estuvieron, ¿no es cierto?, con trabajo con guía y otros mixta. ¿Tendré que hacer 3 diagnósticos? ¿1? ¿Cómo veo eso? Acompañamiento continuo de los estudiantes descendidos. Nos dicen que todos los estudiantes que tienen dificultades, los profesores tienen que acompañarlos. ¿Y en qué tiempo los voy a acompañar? ¿A qué hora? Si tengo otros 45 que atender. Organización de proyectos interdisciplinarios. ¿Los docentes estamos capacitados para hacer trabajo interdisciplinario? ¿Reales para que sea efectivo? Entonces se nos dan lineamientos o nos dan evidencias de hacer cosas, pero no se han dado el tiempo de realmente visualizar si realmente se sabe o estas estrategias son efectivas o no. Insisto, todo esto lo estamos viendo en un contexto de pandemia, coronavirus, que no quiere decir que quizás en un ambiente ideal se pueda lograr. No olvidemos que estoy hablando de pandemia. Entonces, ¿estas estrategias son realmente óptimas? ¿Y qué pasa con el decreto 67 de evaluación que nos dice, y se instauró este año, que nos obliga a todos los profesores a utilizar un abanico de opciones para que el estudiante pueda ser evaluado, ¿no es cierto? Pero ¿están las condiciones para poder hacerlo? ¿Todos tienen ese abanico de opciones para poder acceder o solamente puntuales? ¿Y qué pasa con los estudiantes del programa de integración escolar? Los que tienen dificultades, ¿no es cierto?, en los aprendizajes. ¿Realmente están siendo considerados con esta actividad o los docentes nos estamos acordando de ellos realmente? ¿Nos estamos dando el tiempo de adecuar el instrumento para ellos? ¿Va a haber o no una aprobación automática de los estudiantes? Desde el mismo Ministerio y Trabas, en un inicio se dijeron que todos pasaban, después se dijeron que no se pasaba, después se dijeron que sí se pasaba, ahora de nuevo ahora no hay aprobación automática. Entonces, ¿sí o no? Decidámonos y pongámonos en los pantalones y digamos ya, sí evaluaciones o no. Hay una confusión general respecto a esto. ¿Están las condiciones necesarias para hacer una evaluación? Yo quiero evaluar a un estudiante, pero en su casa o donde esté, ¿realmente tiene el espacio óptimo para poder hacer esta evaluación? Es súper fuerte esa frase. ¿Realmente él podrá hacerlo o no? Versus un estudiante que tiene su pieza, todas sus comodidades, versus otro que quizás tiene que estar arriba del techo haciendo la evaluación. Los estudiantes están en condiciones óptimas, no de infraestructura, sino emocionales, para poder responder esa evaluación. Yo no sé qué está pasando en su casa. Yo no sé qué está pasando. Quizás ese estudiante me entregó todo malo, pero siempre fue brillante, pero la prueba falló. ¿Qué pasó? ¿Estará bien en su casa? ¿Su familia está bien? ¿Estarán bien de salud? ¿No? ¿Durmió bien? ¿Tiene donde dormir? Entonces son muchas cosas que ahora están emergiendo. O que sea, siempre han estado a la luz, pero no han sido tan explícitas como ahora. Ahora con el tema de trabajar a una metodología a distancia, han emergido más aún toda esta brecha que siempre va el ministro, de los colegios particulares versus los municipales. Hay trabas ministeriales. Nuestro ministro de Educación tiene una confusión, no tiene claridad y no tiene lineamientos en cuanto a poder darnos directrices claras a los docentes. Dice una cosa, después dice otra, nos cambia el panorama,
Entonces, pongámonos de acuerdo, po. Hay una incertidumbre general, no sabemos, y esa incertidumbre genera estrés, genera un desgaste. Hay mucha incertidumbre en los estudiantes, en la familia, en nosotros mismos, en nuestro equipo directivo. ¿Vamos a volver o no de forma presencial? ¿Vamos a volver el 2022, 2021, el primer semestre? ¿Cuándo? ¿Alguien nos puede decir? Se nos adelantaron las vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Ese corte que teníamos entre el primer semestre y el segundo se adelantó a abril. Y muchos colegas desde abril no han parado hasta ahora. ¿Cuándo descansamos? ¿Cuándo el docente puede realmente desligarse del computador y no responder 500 mails? Hay una insistencia y tosudez en volver a la presencialidad. Hay incertidumbres, hay gente enferma, no está la cura todavía, entonces hay una incertidumbre tan grande y aún se insiste en volver a clases. ¿Están las condiciones para volver realmente? ¿Estamos preparados emocionalmente, los docentes y los estudiantes, para volver a esta presencialidad, para esta normalidad? Hay confusión e incertidumbre con respecto a la promoción. ¿Van a pasar a todos con un 4? ¿Cómo es el tema? Aún no está claro. Y esto es lo más triste. No existe un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores, siendo que deberíamos trabajar como en equipo. Son dos miradas distintas para el mismo público. ¿Por qué sucede esto? No debería suceder. Y por último, cuidados hacia el docente. ¿Existe un acompañamiento emocional real hacia nosotros desde el ministerio o el colegio mismo? ¿No han preguntado, oye, ¿estás bien? ¿Cómo estás de ánimo para hoy día? No lo sé. Muy pocas instancias de autocuidado hacia el docente, muy pocas. Más en este contexto que estamos todos estresados, preocupados. Hay una sobreexigencia clara del trabajo administrativo. Solamente a veces se pierde tiempo en llenar planillas, mandar correo, que llamar por teléfono, que la planificación, que el checklist. Entonces, a veces se nos pierde el norte. Quizás perdemos más tiempo en las cosas administrativas, más que enfocarnos en los aprendizajes o en las producciones de nuestro estudiante. Todo el foco está en la familia y los estudiantes, y nosotros. Esta foto que les muestro es de un profesor que se puso a llorar en plena clase virtual porque no tenía dificultades para poder conectarse, y los estudiantes tuvieron que levantarle el ánimo, los estudiantes lo ayudaron, los estudiantes lo apoyaron en todo momento, pero ¿y el colegio? ¿El colega? Un minuto, Fernando. Gracias, Janet, por el tiempo, y con eso terminamos. Con eso termino. Muchas gracias por escuchar. Gracias también, para terminar, Janet, para terminar. Y versus con todos estos antecedentes que yo te he emanado, frente a lo que tú me dices de poder, ¿no es cierto?, mirar con sentido o realmente ver las producciones de los estudiantes, lamentablemente en este contexto y con todos estos antecedentes que tengo, en una pandemia no se puede. No están las condiciones para poder hacerlo. Solamente quería responder la pregunta. Gracias. Bien. Gracias, Fernando, por traer la opinión, las tensiones y la carga de los docentes en la actual situación que se está viviendo. Tenemos algunos comentarios de quienes nos escuchan, y si tienen preguntas, por favor, postéenlas. Pero algunos comentarios, por supuesto, apuntan a que los profesores tienen problemas de conexión, pero que también algunos dan por pasada la materia. Bien, tuve problemas de conexión y doy por pasada la materia. El comentario de Cari. Sergio Tello también apunta al problema de los recursos, que no todos los niños tienen los mismos recursos, y junto con eso, Camila, Constanza, Espinosa y Catherine, Patricia, apuntan a la desigualdad que existe ya en el país,
pero que con la pandemia esta desigualdad se va aumentando y la brecha se va también aumentando, se va produciendo una tensión cada vez mayor. Bueno, vamos a resaltar que todos los comentarios de los panelistas y los invitados son particularmente responsabilidad de ellos, ¿sí? Pero por un lado también nos enfocamos en decir que tratamos de comprender la situación que también nosotros vivimos día a día cuando nos enfrentamos de golpe a clases online para la cual muchos no están preparados. Podríamos decir la mayoría, no todos tienen la oportunidad de tener esa formación online. También Antonella decía, no sé cómo organizarme para el año que viene, se cree que requiere una parte virtual. Entonces, podemos también tratar de dar algunas orientaciones de quién puede tener experiencia en este aspecto. Me gustaría conversar ahora con Joylin, es decir, ¿tienes algunos tips o algunas ayudas? Algo relacionado con la interacción, porque la interacción en la clase online, cuando estamos hablando, cuando se puede realizar, es un componente importante, porque no estamos en un modelo emisor-receptor, sino que debe ser un modelo de interacción. ¿Qué tips le podemos ayudar ciertamente para paliar la situación que en el mundo entero se está dando? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Te escuchamos muy bien. Genial. Bueno, Janet, sí, justamente como dices, en esta situación en la que todo ha cambiado también la forma de ver las interacciones. ¿Por qué? Porque ahora las interacciones, como mencionas, ya antes eran nuestra forma de acceso al pensamiento matemático o el pensamiento de los estudiantes, sin importar realmente la asignatura. Entonces ahora, cuando tenemos esta situación tan particular que nos hace adaptarnos a las clases online, nuestras clases pierden comunicación. ¿Por qué? Porque limitan la comunicación entre pares, que se ha investigado y se ha demostrado que es tan importante entre estudiantes, tanto en formación de docentes como estudiantes de secundaria. Además de que nos anula la comunicación no verbal con muchos estudiantes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en estas circunstancias en las que no tenemos la opción de ir a observar qué está haciendo el estudiante para ver qué está comprendiendo, qué no está comprendiendo, ver su cara, ver sus gestos o un poco más sus señales, y el estudiante no tiene la posibilidad de compartir ideas con sus compañeros. Entonces la interacción es más relevante aún. ¿Por qué? Porque entonces se está convirtiendo en nuestra forma principal de llegar a conocer la comprensión de los estudiantes. ¿Me explico? Por supuesto. Entonces, hay que tener en cuenta que esta limitación en las interacciones y en la comunicación puede llevar a una sensación de soledad, tanto para el futuro profesor, que si está en los contextos de formación, como al estudiante en secundaria que no sabe cómo afrontarla aún. Tiene menos herramientas todavía que una persona que ya lleva mucho tiempo en el sistema y que tal vez está en un sistema de educación a distancia y se ha acostumbrado al sistema. Hemos encontrado en formación a distancia que hay que trabajar mucho el diseño de los ambientes de clase y la gestión de la discusión. ¿Para qué? Para que estos orienten a los estudiantes de alguna forma y los profesores podemos contrarrestar esta situación para apoyar la comprensión. Entonces, sí, como dices, las interacciones forman ahora una parte muy relevante. Entra aquí entonces el papel del feedback. Cuando hablamos de las interacciones, claro, debemos poner interés en las interacciones de los estudiantes, pero también tenemos que centrarnos en nuestras interacciones como profesores. Si tomamos nuestras interacciones como profesores, cuando estas interacciones hacen referencia a los contenidos matemáticos, estaríamos hablando de un feedback centrado en
atención las interacciones del profesor online, y estamos hablando de un feedback que debe consistir en indicaciones para promover el aprendizaje de los estudiantes, y debemos procurar ofrecer un feedback de calidad. Tenemos que trabajar nuestra forma de mirar con sentido, justamente como una habilidad que nos permite observar las interacciones, el pensamiento relevante de los estudiantes, y nos permite también pensar en un feedback que apoye la comprensión de los estudiantes. Claro que sí. Me gustaría ahora, Miguel nos dejó con un problema y con un ejemplo para poder observar. Entonces le vamos a dar la palabra al profesor Miguel para observar esa situación. Miguel. Gracias, Janet, y a Jovin y a Fernando. Pero yo, antes de poner la diapositiva, quería comentar algo, que, a ver, esto de la pandemia nos ha mostrado a todo el mundo, a los padres esencialmente, lo que se hacía en la clase, que muchos de los padres no tenían idea de lo que se hacía en la clase. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo dudas, efectivamente, si lo que se ha cambiado ha sido la metodología o ha sido el recurso, porque me parece que incluso vemos algunos de los profesores que ya desarrollaban una práctica en lo presencial, con esto de cambiarse el contexto y de cambiarse los recursos que tenía que usar. Ha cambiado sí la metodología, pero ha volvido a algo de más tradicional, que se entiende como siendo más tradicional en el sentido de que te doy un montón de ejercicios, la regla, te doy un montón de ejercicios y hasta que los hagas correctamente. Y por eso yo creo que Fernanda ha comentado que no tenemos tiempo, que no tenemos el contexto para pensar en las producciones de los alumnos o en la mirada con sentido. Yo creo que en este contexto en que no tenemos los alumnos efectivamente ahí con nosotros, que es lo contexto que estamos habituados a mirar las interacciones, como comentó Jolin, efectivamente mirar con sentido, pero un sentido intencional, no el mirar con sentido de, voy a mirar los alumnos a ver qué hacen, no, mirar con la intención de hacer algo y de efectivamente oír lo que los alumnos dicen y entender lo que los alumnos producen. Es una de las formas de efectivamente hacer con que las discusiones puedan ser matemáticamente provechosas, con que los alumnos puedan aprender matemática. Y eso demanda que nosotros, por un lado, como formadores y como profesores, seamos conscientes de la necesidad de enfocarnos en lo que es esencial, porque las cosas han cambiado para todos. Lo currículum de 2 años, ha salido hoy también acá en Brasil, que el año 2020 se ha juntado al 2021. Por eso van a ser 2 años evaluados como un todo. Y muchas cosas han cambiado en el currículo sin que tenga habido una discusión, que es una discusión curricular, pero que debería ser una discusión de cuáles son los elementos centrales, cuáles son las grandes ideas de la matemática que se debería discutir con los alumnos, y no decir que teníamos 7 objetivos y ahora nos quedamos con 3. Porque esos 3 deberían ser otros, no de entre los 7 que estaban formulados. Cuanto a la tarea que he presentado, la idea es ponernos en un contexto de práctica para que podamos discutir algo que todos nosotros creemos que conocemos,
que es determinar el área del rectángulo. Todos sabemos que el área es 12 centímetros cuadrados, pero ¿por qué se hace esto? Porque si yo hago la cuestión, tengo 4 kilogramos de manzanillas, le multiplico por 3 kilogramos de manzanillas. ¿Cuál es el resultado? 12 kilogramos cuadrados de manzanillas, de manzanas. ¿Tiene sentido? Decirme que 3 kilogramos, 4 kilogramos por 3 kilogramos son 12 kilogramos cuadrados. Esto no hace mucho sentido porque nosotros no tenemos forma en matemática, porque ese kilogramo cuadrado en la física es otra cosa. Y ahí podemos irlo a discutir. Pero en matemática, en el contexto de darle significado a lo que hacemos, y acá en el contexto del área, si lo transpusiera al contexto de masa, el resultado sería 12 kilogramos cuadrados. Que todos nosotros decimos, pero eso no tiene sentido. Entonces, si no tiene sentido ahí, y solo estamos haciendo algébricamente. Si no tiene sentido ahí, ¿por qué tiene sentido centímetro por centímetro ser centímetro cuadrado? Esto por un lado. Por otro lado, la importancia de yo solo puedo atribuir significado a las producciones de los alumnos si yo tengo un conocimiento que me permite hacer conexiones. Porque cuando digo 4 centímetros por 3 centímetros, yo estoy multiplicando. Pero si yo lo miro como la multiplicación, no tiene significado. ¿Qué es multiplicar? Una de las formas de multiplicar es adición de cantidades iguales, adición sucesiva de cantidades iguales. En que la forma como nosotros leemos la multiplicación en la lengua latina, tenemos que el primer es la cantidad de veces que voy a repetir el segundo. Por eso, si digo 4 por 3, yo tenía 3 con 3 con 3 con 3. Voy a repetirlo 4 veces. ¿Y acá qué significa 4 centímetros por 3 centímetros? Leyéndolo de forma asociada a la multiplicación, voy a repetir 4 centímetros de veces el 3 centímetros. Que no tiene sentido. Yo creo que nadie me puede repetir 4 centímetros de veces lo que sea. Pero la forma, y esto nos puede llevar a discutir que si la forma del área está correcta o no. La fórmula está correcta. La área del rectángulo es lado por lado, o comprimento por ancho por largo. Eso. Pero lo que no está correcto es la forma como nosotros atribuimos significado a esa fórmula. Porque la fórmula no me dice que es la medida de uno por la medida del otro. Pero para entenderlo, lo tengo que entender qué es medir. Y esto que es medir debería ser una de esas grandes ideas que se debería trabajar con los alumnos. Incluso debería ser una de las grandes ideas que debería estar en esta reformulación curricular que tenemos que debería haber sido discutida con la reducción del currículo, pero la reducción del currículo no es solo decir, no, me voy a quitar un montón de contenidos. No, debería ser, me voy a pensar cuáles son los contenidos nucleares que me van a ayudar a conectar con los demás. Por eso, solo para terminar, la única respuesta de acá, de los 4 estudiantes, que muestra un entendimiento conceptual de qué es el área, qué es la multiplicación y cómo determina el área de un rectángulo, es la respuesta de Fernanda, la última. Esto está publicado en un artículo de PME de 2018 y va a salir ahora en un capítulo del libro organizado por el grupo de Huelva, que va a ser publicado ahí en España. Janet. Antes de terminar, solo la cuestión de, hay mucho, al menos acá en Brasil, hay mucho la discusión de, no, que se cambian las metodologías, las cosas van a funcionar. Pero esto se discute hace mucho. Por eso yo siempre voy cambiando la metodología y las cosas quedan iguales o peores. Por eso la solución no puede ser cambiar la metodología.
Claro que hay cosas en la metodología que se tienen que cambiar, pero se tiene que cambiar el foco de atención en que nos estamos a enfocar cuando hablamos de la formación de profesores y en que nos estamos a enfocar cuando impartimos clase de matemática. Eso es lo que me parece que es esencial pensar para que no continuemos haciendo lo mismo de la misma forma, esperando resultados distintos. Eso todos lo debemos saber que no vamos a tener. Janet. El micrófono. Janet tiene el micrófono apagado de nuevo. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Bien, ha pasado mucho el tiempo. Quisiera solamente dar algún comentario de alguien, Fainomenki Agapi, en que dice que el aprendizaje debe ser dialógico y a veces se vuelve algo monológico. Entonces, esa es la dificultad, tanto estar ahí como saber qué está haciendo el otro. Y en eso que está haciendo el otro es esta mirada que dice Miguel. Es que si realmente hay un fundamento matemático correcto acerca de lo que se está produciendo, y ahí requiere de un conocimiento especializado del profesor matemático adecuado. Y Nani Saavedra también dice que para interpretar y buscar sentido se requiere de silencio y calma. Sí, creo que primero es necesario botar las tensiones y vestirnos de nuevo. Y empezar, porque esta pandemia no se ha ido. Y en Europa está volviendo el doble, entonces está para que podamos tomar desde ya algunas herramientas necesarias que nos pueden llegar a reinventarnos nuestra clase. Y quiero agradecer a todos nuestros invitados con todos sus puntos de vista, para Miguel, Joylin y Fernando, porque todo esto nos ayuda a, como dijo, bueno, hay que reconstruir y construir y reconstruir. Muchas gracias a todos. Quedamos entonces, nos despedimos. Muchos saludos para Campinas, Brasil. Muchos saludos para España, Alicante, donde está Joylin, y para Quintero, donde está Fernando, aquí en Chile. Entonces, nos despedimos. Antes de despedirnos, quiero decir que nuestro programa contiene un magíster en matemáticas que aún está abierto a las inscripciones. Tenemos también un doctorado en matemática, ya cerró sus inscripciones, pero lo dejamos ahí. Tenemos una actividad de Contagiando Matemática mañana jueves. Tenemos actividad en las redes sociales con Facebook, en el Instituto de Matemáticas, IMUV, y en Instagram. Y también en nuestra carrera de Pedagogía en Matemáticas y Licenciatura en Matemáticas. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias.